Benito Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, el mismo año en que nació Locke, de una familia acomodada de judíos españoles, obligados a convertirse pero fieles en secreto a su antigua fe, y se habían refugiado en Holanda desde Portugal para huir de las persecuciones de la Inquisición. Recordemos que los judíos y los mahometanos obligados a convertirse recibían en España el humillante calificativo de marranos. Spinoza aprendió el hebreo en la escuela de la comunidad judía de Ámsterdam y estudió con profundidad la Biblia y el Talmud. Entre 1652 y 1656 asistió a la escuela de Francisco van den Enden, que era un sabio de formación católica pero que se había vuelto libre pensador, donde estudió latín y ciencias. El conocimiento del latín le abrió a Spinoza el mundo de los clásicos, entre los que se contaban Cicerón y Séneca, y le permitió acceder a los autores renacentistas y a los filósofos modernos, sobre todo a Descartes, Bacon y Hobbes. A medida que iba configurándose el pensamiento de Spinoza, cada vez se hacía más evidente la imposibilidad de conciliarlo con el credo de la religión judía. Por consiguiente, también comenzaron los choques con los teólogos y los sabios de la sinagoga. Los enfrentamientos se hicieron bastante duros casi enseguida, porque las destacadas dotes intelectuales de Spinoza atrajeron de inmediato la atención sobre él, y los principales personajes de la comunidad judía habrían deseado que se convirtiese en rabino. Sin embargo, Spinoza se mostró inconmovible en sus posturas, sobre todo después de la muerte de su padre en 1654, hasta el punto de que un fanático trató de asesinarlo y Spinoza solo pudo salvarse gracias a su rapidez de reflejos y a su agilidad. Conservó como recuerdo su capa rota por la puñalada. En 1656 se produjo un suceso decisivo. Spinoza fue excomulgado y expulsado de la sinagoga. Sus amigos judíos y sus parientes lo abandonaron. Su hermana trató de quitarle la herencia paterna. Él entabló un proceso para resolver la cuestión y lo ganó. Después rechazó todo lo obtenido, porque únicamente había luchado para defender un derecho como tal y no por los beneficios correspondientes. Después de la excomunión, Spinoza se refugió en una aldea próxima a Ámsterdam, donde escribió una apología, una defensa de su propia postura de pensamiento, obra que no ha llegado hasta nosotros. A continuación se trasladó a Rijnsburg, cerca de Leiden, luego a Voorburg, en las cercanías de La Haya, siempre en habitaciones de alquiler, hasta que en 1670 fue hospedado por el pintor Van der Spyk en La Haya, en la propia casa de este. ¿Cómo y de qué vivió Spinoza? Había aprendido a cortar vidrios ópticos y los ingresos procedentes de este trabajo cubrieron gran parte de sus necesidades. Debido a su modesto nivel de vida, los únicos lujos que se concedía eran los libros. Tenía necesidad de poco. Amigos y admiradores ricos y poderosos le ofrecieron elevados donativos, pero él los rechazó, o como en el caso de una renta que le había garantizado S. de Vries, la aceptó pero reduciendo drásticamente su cuantía, basándose en que poco le hacía falta para su austera existencia. La excomunión de la sinagoga, que tenía consecuencias sociales y jurídicas de importancia, lo aisló completamente de los judíos, pero no lo aisló de los cristianos, a cuya fe, por otra parte, no se adhirió. En efecto, fue recibido en círculos formados por cristianos abiertos y favorables a la tolerancia religiosa. Conoció a hombres poderosos como los hermanos de Witt, que acaudillaban el Partido Democrático, de cuya protección se benefició, y a los científicos como Huygens. Asimismo, mantuvo correspondencia con hombres sabios y renombrados. En 1673 se le ofreció una cátedra universitaria por parte del elector del Palatinado en Heidelberg, pero Spinoza la rechazó, cortés pero firmemente, temiendo que la aceptación de un cargo oficial como el de profesor universitario pudiese limitar su libertad de pensamiento. Aunque no enseñó de modo oficial en una cátedra, tuvo sin embargo amigos y seguidores con los que pudo hablar de filosofía y con los que discutió sus escritos. Murió de tuberculosis en 1677, solo tenía 44 años. El primer trabajo redactado por Spinoza fue el breve tratado sobre Dios, el hombre y su felicidad, escrito alrededor de 1660. Permaneció inédito y fue descubierto y publicado el siglo pasado. A 1661 pertenece el tratado sobre la enmendación del intelecto. Su obra maestra es la Ética, comenzada alrededor de 1661, constituyó el trabajo de toda la vida del filósofo y publicada con carácter póstumo en 1677, junto con la enmendación del intelecto, un tratado político y sus cartas. La única obra que Spinoza publicó bajo su propio nombre fue una exposición en forma geométrica de los principios de la filosofía de Descartes, a la que se agregaron unos pensamientos metafísicos. En cambio, se publicó con carácter anónimo en 1670 y con un falso pie de imprenta el Tratado Teológico Político, que suscitó gran admiración y una encarnizada polémica. Spinoza poseyó una cultura notable, las fuentes de su inspiración son muy variadas. La filosofía de la antigüedad tardía, la escolástica, sobre todo la escolástica judía medieval de Maimónides y Avicebrón, la escolástica de los siglos XVI y XVII, el pensamiento renacentista,
Giordano Bruno y León Hebreo, y entre los modernos sobre todo Descartes y Hobbes. Sin embargo, esas fuentes se combinaron en una nueva y poderosa síntesis que señala una de las etapas más significativas del pensamiento occidental moderno. Los antiguos griegos consideraban que la coherencia entre la doctrina y la vida de un filósofo era la prueba más significativa de la credibilidad de un mensaje espiritual, y los filósofos griegos mostraban ejemplos admirables de tal coherencia. Spinoza cumplió plenamente con los ideales de los antiguos. Su metafísica se halla en perfecta consonancia con su vida, desde muchos puntos de vista, como veremos más adelante. Puede considerársele como un moderno estoico. En calidad de meta suprema del itinerario filosófico predicó la visión de las cosas sub specie aeternitatis, visión capaz de liberarnos de las pasiones y de brindarnos un estado superior de paz y tranquilidad. La paz, la tranquilidad y la serenidad, según nos comunican de forma unánime sus contemporáneos, fueron la clave de toda la existencia de Spinoza. El sello mismo que eligió para sus cartas es muy significativo, una rosa que encima lleva la inscripción Caute, al igual que el sentido de su filosofía, el puro comprender, distanciado, despojado de toda turbación y de toda pasión.